Estábamos indicando que se caracterizan porque portan un lexema, decía, más un morfema sufijo significativo, que indica que el verbo está en infinitivo, en gerundio o en participio. No se olviden que los sufijos significativos vienen posterior al verbo, ¿no es cierto? En el caso del infinitivo vimos que era ar, er, ir, en gerundio era ando, yendo y en participio era ado o ido. Bien, estábamos por ver el tema del infinitivo, ¿no es cierto? Indicaba que se llama infinitivo a una forma verbal no personal, es decir, a un verbo que no está conjugado, pero que es susceptible de conjugarse, o sea que puede llegar a conjugarse. Bien, decíamos también que es una forma verbal no personal porque no hace alusión a un verbo, perdón, a un pronombre dentro del verbo, como en el caso de los que eran flexivos, ¿no? Indicábamos, por ejemplo, can, can, cantar, decíamos, ¿no es cierto? La conjugación, por ejemplo, de comprar, ¿no es cierto? Quisiera comprarlo, decía un ejemplo, ¿no es cierto? Había otro también que indicaba el caso amé, decía, ¿no? Al decir amé o amaré, ¿no es cierto? Ahí indicábamos que estábamos hablando de una persona dentro del mismo verbo. En este caso no, ¿no es cierto? Al decir, por ejemplo, el ejemplo amar, no estamos indicando quién está amando, ¿no es cierto? Lo mismo con comer, lo mismo con dormir. Bien. Ahora, el infinitivo presenta dos formas. El simple, tomando como ejemplo el caso cantar, temer, partir, ¿no es cierto? Y en las compuestas, la conjugación, tal cual como en la forma flexiva, con el haber, con el verbo haber, ¿no es cierto? Haber cantado, haber temido, haber partido. El mismo ejemplo de la forma simple, ¿no es cierto? Pero conjugando con el verbo haber. Bien, esas son las formas del infinitivo. Ahora, las funciones del infinitivo. Nos dice que el infinitivo es la forma no personal que adopta el verbo para funcionar como sustantivo sin dejar de ser verbo, por lo que un infinitivo desempeña funciones en el sintagma nominal y en el sintagma verbal. El ejemplo dice fumar está prohibido. En el ejemplo, el infinitivo fumar, ¿no es cierto? Porque estamos viendo terminación ara, está en función del núcleo del sintagma nominal, ¿ya? Esa es una función característica del sustantivo. Cuando vimos el tema de sustantivo empezamos a ver el tema de los sintagmas, ¿no es cierto? Partes de la oración, ¿no es cierto? Que hacen como complemento, ¿no es cierto? En los mismos ejemplos hemos visto, ¿no es cierto? Fumar está prohibido en este lugar, podríamos decir. Y ya tendríamos una complementación para funcionar parte del sintagma nominal con el sintagma verbal, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de sintagma nominal, vemos que ahí cumple una función un sustantivo, ¿no es cierto? Siempre va un sustantivo. Y en este caso viene un verbo como sustantivo para funcionar en el sintagma nominal. Ahora, si hablamos del sintagma verbal, obviamente en ese es en el que hablamos nosotros que va un verbo dentro de la misma oración. Enseguida vamos a ver más a detalle. Ahora, lo que nos dice que dentro del sintagma nominal, cuando el verbo no está conjugado, puede cumplir la función de sujeto o núcleo y también de complemento preposicional. Ahora, cuando es núcleo del sintagma nominal o un sujeto, en esta función el infinitivo admite antepuestos a él artículos demostrativos o posesivos. El ejemplo dice él, ¿no es cierto? El saber no ocupa lugar. Ya sabemos que el saber, ¿no es cierto? Saber viene a ser el verbo, ¿no es cierto? En este caso infinitivo, que estaría funcionando como sustantivo, siendo que es parte del sintagma nominal y estamos dando alusión de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Ahí es cuando funciona como núcleo. Ahora, para funcionar como sintagma preposicional, nos dice que aparece como parte del sintagma nominal y va acompañado de una
preposición de. Bien. El ejemplo dice, el hilo de pescar está sobre la mesa. ¿No es cierto? Entonces, dentro del sintagma nominal vemos que añade una preposición, ¿no es cierto?, para hacer indicación del verbo en el cual nosotros estamos haciendo flexión sobre la oración dentro del sintagma nominal para que cumpla la función de sustantivo. Bien. Ok. Ahora, cuando está dentro del sintagma verbal, cuando forma parte del sintagma verbal, puede estar en función de complemento directo, circunstancial, preposicional o como atributo. Ahora, cuando cumple esta función de complemento directo, va acompañado de un verbo transitivo y responde a la pregunta ¿qué? ¿No es cierto? El ejemplo dice, quiero cantar esta noche. ¿No es cierto? Está haciendo alusión y está respondiendo a un qué, ¿no es cierto? Como si tuviéramos una pregunta y estuviéramos indicando ¿qué quieres hacer esta noche? ¿No? Y ya está dando la respuesta, dice, quiero cantar esta noche. Ya está dando alusión ahí con el verbo transitivo quiero, ¿no es cierto? En transición. Cantar, el verbo infinitivo en ar y ya la complementación de esta noche, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de un sintagma verbal, ¿no es cierto? Ahora, en esta función, cuando el infinitivo va acompañado de un pronombre átono, este último va siempre pospuesto al verbo formando con él una sola palabra. Esto lo vimos en el caso anterior, ¿ya? Donde vemos que el verbo infinitivo, ¿ya?, se une, ¿no es cierto?, para conformar junto con un pronombre átono. Dice, deseo comprarlo ahora mismo. Dice, ¿no? Como deseo comprar aquello ahora mismo, ¿no es cierto? Entonces, la unión, ¿ya?, en la función de complemento directo dentro del verbo infinitivo estaría acompañado de pronombre átono. Bien, y siempre va al final, ¿no?, cuando dice pospuesto, pero parte de la palabra, de la misma palabra del verbo. Bien. Bueno, ahí hay otros ejemplos más de lo que mismo que acabamos de mencionar para que sea más ilustrativo, ¿no es cierto? Ahora, cuando indica complemento circunstancial, el infinitivo como parte del sintagma verbal, acompañado de una preposición y responde a la pregunta cómo o cuándo o dónde o cuánto, ¿no es cierto? En esta oración o en este ejemplo que dice dispuesto a aprender, aquí puede estar respondiendo al cuánto o al cómo, dependiendo del contexto de la oración. Si bien podemos decir, ¿cómo crees que puedes pasar la materia? ¿O cómo crees que puedes llegar a captar la enseñanza de la materia? Dispuesto a aprender podría ser una respuesta, ¿no es cierto? O en el caso haciendo mención directamente, sin el complemento, ¿no es cierto?, para responder al cuánto, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para pasar la materia? Estoy dispuesto a aprender. Tendríamos la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, en ambos casos vemos que puede hacer alusión a una pregunta, ¿no es cierto? Es como que estamos respondiendo sin una pregunta en una oración. ¿Bien? Ahora, como complemento preposicional, aparece como parte del sintagma verbal y va acompañado de una de las preposiciones. Aquí indica, dice, me conformo con, el con obviamente, mirar, dice, ¿no?
Vemos también verbo infinitivo, terminación en ar. Ahora, cuando cumple la función de atributo dentro o como parte de la estructura del sintagma verbal, ¿ya?, nos da una atribución al núcleo del sintagma nominal. Por ejemplo, nos dice vivir es amar. Le está dando una atribución a ese núcleo o al sintagma nominal, ¿no es cierto? Como que estamos dando una alusión del sintagma nominal. Si bien tenemos ahí vivir, ¿no es cierto? Terminación en ir también. Podríamos decir que también puede estar formado por un verbo infinitivo o en el caso de este un sustantivo, ¿no es cierto? Porque no se olviden que el sintagma nominal va al sustantivo, ya vendría a ser el núcleo, y en el sintagma verbal estaríamos hablando del verbo el verbo en este caso infinitivo. Bien, entonces ahí ven a formar parte como un atributo que se le da o una cierta atribución que se da al sintagma nominal. Bien. Bien. Veamos el gerundio. Se presenta bajo las terminaciones ando y endo. Ya lo habíamos tocado. Ellos están encargados de indicar la acción en su desarrollo, o sea, acciones del momento. Es la forma no personal que el verbo adopta para funcionar como adverbio. El siguiente tema o la siguiente unidad viene a ser el adverbio. El ejemplo dice, me escapé corriendo de allí. Ahí vemos el verbo ya conjugado, ¿no es cierto?, con terminación yendo, corriendo. Viene de correr, ¿no es cierto? Terminación er, si fuera así, vendría a ser un infinitivo. En este caso se transforma en un gerundio porque tiene la terminación yendo y es una acción del momento, ¿no es cierto? Como si estuviéramos hablando en presente, durante la acción que se está llevando a cabo. Ahora, el gerundio presenta dos formas, la simple y la compuesta. Si tomamos el ejemplo de cantar y lo llevamos en forma simple del gerundio, podemos decir cantando. Tenemos la terminación ando. Y al hacer compuesta, hacemos la conjugación con el verbo haber. Habiendo cantado, dice, ¿no es cierto? Habiendo. Ahí hacemos alusión del gerundio en el verbo haber. Bien. Ahora, el gerundio, cuando va acompañado de un verbo auxiliar, constituye una perífrasis. Ahora, en esta unidad verbal funciona como cualquier forma verbal personal. Estaba cambiándose de casa. A ver, para que se entienda esto, el concepto de perífrasis, ¿quién me puede dar? Lo pueden googlear, pero un concepto, a ver, para que todos entiendan. ¿Me lo repite, por favor, Lisa? El concepto de perífrasis. Una perífrasis. Aquí dice que se llama perífrasis, ¿no? Perífrasis con I. Ya, a un tipo de perífrasis compuesta de al menos dos formas verbales, una forma finita llamada auxiliar y otra forma o verbo principal, frecuente no finita, llamada verboide. Además es frecuente que entre las dos exista algún tipo de nexo o adopción y las perífrasis
Son, por tanto, construcciones cinemáticas de dos o más verbos que semánticamente expresan matices de aspecto o modalidad de acción verbal que no acoge la conjugación regular y que generalmente no puede expresar forma sintética más simple. Ya, hasta ahí. Bien, gracias. Ahora, en base al concepto, una conceptualización nos puede dar una explicación, ¿no es cierto? Pero para que se entienda bien, en el ejemplo, vamos a tomar este ejemplo, ¿ya? Dice, estaba cambiándose de casa, ¿no es cierto? Si bien tenemos aquí el verbo cambiar, ¿no es cierto? Lo transformamos a cambiando, ¿ya? Para hacer un gerundio en ando. Aquí es como que estamos dando un verbo auxiliar, ¿ya? Para que funcione como una forma verbal personal. O sea, ¿qué quiere decir? Si bien el gerundio está en las formas verbales no flexivas, ¿ya? Nos dice el concepto de las formas verbales no flexivas que puede llegar a ser flexiva en algunos casos. Y en el caso de este gerundio vendría a hacer ese caso, ¿no? Por ejemplo, aquí si dijera estaba cambiando de casa, no sabemos de qué hablamos, ¿no es cierto? En cambio, si le añadimos ese se como un pronombre átono, ¿no es cierto? Cambiándose de casa, ya sabemos que estamos hablando de una persona, ¿no es cierto? Estaba cambiándose de casa, ¿no es cierto? Ya estamos dando alusión a una persona. Por eso menciona, y eso viene a ser en el tema de una perífrasis, ¿ya? Ese auxiliar que se añade, ¿ya? Para que el mismo verbo en conjunto, ¿no es cierto?, dentro de la misma palabra verbal, gerundia, se transforme como si fuera un verbo personal, ¿ya? Puede ser un poco confuso, pero se dan cuenta que cuando está hablando en modo, el verbo está transformado en modo de acción presente del momento que se está realizando, estamos hablando de un gerundio. Bien, de esa forma lo pueden identificar, ¿ya? Ahora, no sé si se entendió esta parte. Sí, se entendió. Bien, ok. Veamos las funciones del gerundio. Nos dice que es la forma no personal que adopta el verbo para hacer las funciones de complemento circunstancial en la oración. Estaba jugando en el patio, ¿no es cierto? Al decir jugando, no estamos haciendo una alusión personal, ¿no es cierto? Claro, podemos decir que quien estaba jugando no sabemos si es qué persona, ¿no es cierto? ¿Qué pronombre? ¿De quién estamos hablando? Él, ella, nosotros, ellos. Bien. Obviamente al decir estaba, vemos que es forma simple. Entonces podemos ver que estamos hablando en personas singulares, ¿no es cierto? Bien. En el caso del participio, se presenta bajo las terminaciones ado y ido. Ellos están encargados de señalar la acción como un proceso terminado. Es una forma no personal que adopta el verbo para funcionar como adjetivo también. Ahora, solo tiene una forma simple. El ejemplo dice, Pedro, sorprendido, no supo qué decir. Aquí demos alusión, ¿no es cierto?, de un ido. No se olviden que cuando hablamos en las terminaciones, cuando estuvimos hablando temas de sustantivo, ¿cierto?, adjetivo, sus terminaciones, sus conjugaciones, hablamos de terminaciones que pueden ser de género masculino o pueden ser de género femenino
o de género común. Bien, no se olviden de eso. Si cambiamos la oración y ponemos un nombre femenino, estaría cambiando de sorprendido a sorprendida, ¿no es cierto? Bien. Ahora, justamente indica aquí, el participio tiene formas distintas para concertar el género y número con el sustantivo a que se refiere. Los ejemplos, por ejemplo, si hacemos género masculino y femenino con el mismo ejemplo, dice estafador condenado. Y si cambiamos a femenino, pero en plural, estaríamos diciendo estafadoras condenadas, ¿no es cierto? Estamos haciendo alusión para que se entienda de que cambia de género y cambia de número, o sea, singular y plural. Ahora, con ciertos auxiliares, excepto el haber, el participio forma perífrasis, por ejemplo, indicando van vendidos 1000 ejemplares. Aquí, por ejemplo, vemos que podemos decir, tenemos el van, ¿no es cierto?, de ir, y tenemos el vendidos de vender. ¿Dónde estaría aquí el verbo y el auxiliar para transformar este participio con el auxiliar? ¿En cuál sería? ¿Puedes repetirlo, por favor, Lisa? Les decía, existe con auxiliares, excepto en el verbo haber, que el participio forma una perífrasis. El ejemplo dice, van vendidos 2000 ejemplares. ¿Dónde estaría esa perífrasis y cuál sería el verbo participio de esta frase? Van vendidos 1000 ejemplares. Donde dice van vendidos, dice. En Eso vendidos. sería la Ya, perífrasis. Dos. Y vendido sería ahí donde dice ido. ya, ok, perfecto. Está muy bien, se entiende entonces. Estamos viendo el ido, ¿no es cierto? Pero estamos transformándolo, como dice ahí, el participio tiene formas de género y número, y lo estamos transformando en plural. Al decir, en lugar de decir vendido, decimos vendidos, ¿no es cierto? Y con el van, ¿no es cierto?, vemos como un auxiliar. En este caso, no se olviden que los numerales, cuando hablamos del tema numeral, cuando hablamos de los números, cuando hablamos de los números cardinales, ordinales, no se olviden que no cambiaban, ¿no es cierto?, las numeraciones a partir de los 1000 ni de los milésimas, centésimas, ¿no es cierto? Solo cambiaba en su forma de número, o hablando de singular plural, cuando era el número 1, ¿no es cierto? En este caso es por eso que de esta forma no tiene una conjugación de este número, sino que simplemente hacemos la conjugación en el verbo. No estamos diciendo se vendieron o se vendió miles de ejemplares, ¿no es cierto? No hacemos la conjugación allí. Bien, ok, está bien. Ahora, en las funciones del participio, nos dice que es una forma no personal que adopta el verbo para funcionar como adjetivo en la oración. Ahora, es por esta razón que concuerdan género y número con el nombre que acompaña. El participio de un verbo puede funcionar como adyacente, núcleo, atributo, complemento predicativo. Veámoslo. Aquí están todos. Cuando funciona como adyacente, Cuando funciona como adyacente, ¿ya? El ejemplo dice, el preocupado hombre corrió rápidamente hacia su hijo. Ahí vemos que funciona como adyacente, viene de preocupar, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de preocupar, estamos hablando de una persona, ¿no es cierto? Y le estamos añadiendo ahí el do, ¿no es cierto?, para hacer alusión y para que concuerde en género
con la palabra, en este caso con la palabra hombre, ¿no es cierto? Pues estamos hablando de un masculino, ¿no es cierto? Bien podríamos quitar ese adyacente y decir, el hombre corrió rápidamente hacia su hijo. No dice adyacente en este caso porque estamos dando una alusión de la acción, como dice en el caso del participio, ¿no es cierto? De acciones, dice, ya terminadas, ¿no es cierto? En este caso estamos haciendo alusión de alguien preocupado. No se está por preocupar, ¿no es cierto? Ni se preocupó, ¿no? Preocupado, dice, ¿no? Ya está. Bien, ahora, cuando es con núcleo, nos dice, su amado solo pensaba en ella. Aquí vemos que funciona como núcleo, ¿no es cierto? Como está en el sintagma nominal, que vendría a ser sustantivo, viene a cumplir este verbo la función del sustantivo. Como atributo, dentro del sintagma verbal, era un muchacho leído, como por decir también, era un muchacho letrado. Pero vemos que las terminaciones de esta palabra ido provienen del participio, ¿no es cierto? Cuando es complemento predicativo, él salió asustado. Él salió feliz, podríamos decir. Está complementando, ¿no es cierto?, dentro del sintagma verbal del verbo salir, nos está indicando la forma, ¿no es cierto? Por eso viene a ser complemento predicativo. Ok. Ahora, la semántica del verbo. Desde el punto de vista de su significado, se define el verbo como la palabra que indica acción, estado o sentimiento. Bien, en el caso de la acción, obviamente va a haber una conjugación. En el caso del estado, viene a ser el yo o la persona o el nombre o el pronombre. O el sentimiento, en el caso viene a ser, bueno, el ejemplo dice amo, ¿no es cierto? Bien, no se olviden, en el caso de sentimiento estamos hablando de algo abstracto, ¿no es cierto? Algo que no se puede palpar. Ahora, las clases de los verbos. Desde atendiendo, dice atendiendo varios puntos de vista, ¿ya? A lo que se refiere es de que está tomando en cuenta varios puntos de vista de distintos autores en la lingüística, y en el caso de la Real Academia de Lengua Española, ¿ya?, para clasificar los verbos en lo siguiente. Nos dice, según su infinitivo, transitivos e intransitivos, regulares e irregulares, pronominales, copulativos, auxiliares, defectivos y los impersonales. Ahora, según su infinitivo, es lo que ya acabamos de ver, ¿no es cierto? Los verbos infinitivos, terminaciones ar, er y ir. Bien, estos verbos, como ya realizaron la tarea, ¿no es cierto?, nos indica que tienen conjugaciones de verbo en primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Todos aquellos que terminan en ar vienen a ser la primera conjugación. Todos los que terminan en er vendría a ser la segunda conjugación. Y los que terminan en ir son llamados la tercera conjugación del verbo infinitivo. ¿Ya? Para que eso quede claro. Los ejemplos son claros, ¿no es cierto? Estudiar, comer, dormir. ¿Bien? En el caso de los transitivos y los transitivos y los intransitivos, dependiendo si el verbo necesita de complemento o no, se clasifican ya sea transitivos o intransitivos. Ahora, en el caso de los transitivos, requieren que se precise su significado. Estos verbos necesitan de un complemento directo, donde se ejecuta la acción verbal. Compré una mesa.
hasta ahí, ¿no es cierto? Pero nos está dando una especificación un poquito más detallada. Pero ya nos está indicando, ¿no es cierto? Comprar una mesa de piedra, dice, ¿no? Pero nos está dando una significación con un complemento directo, que vendría a ser una mesa, ¿no es cierto? En el caso del intransitivo, la significación dice es tan precisa que no requieren ser complementados por ningún complemento obligatorio. Estos verbos forman por sí solos un sintagma predicativo. Los niños duermen. Ya está haciendo alusión directamente en el mismo verbo, ¿no es cierto? Y no está necesitando de un complemento para indicar la acción que nos está tratando de explicar, ¿no es cierto? Por eso son llamados intransitivos. Transitivo, necesitamos una pequeña explicación para complementar la oración y poder entenderla. En este caso, un complemento directo. En los intransitivos ya no necesitamos un complemento, ¿no es cierto? Si dijéramos los niños duermen en su cama, seguimos sabiendo que los niños duermen, ¿no es cierto? Bien. En el caso de los regulares y los irregulares, si al conjugarlo cambia su raíz o no, los verbos se clasifican en regulares o irregulares. Veamos esto. No se olviden que cuando hablamos raíz, estamos hablando de lexemas, ¿no es cierto? Bien, los regulares nos dice que son aquellos que al ser conjugados no cambian su lexema o raíz y reciben los mismos sufijos flexivos o desinencias que otros verbos tomados como modelo. Por ejemplo, dice beber, bebo, bebía. Vemos que en todo se repite un lexema, ¿no es cierto? El beb. En el caso de los irregulares, nos dice que son cuya forma ha sufrido alguna variación al ser conjugado, ya sea porque cambia su lexema, como en el caso de recordar o recuerdo, ¿no es cierto? Ahí no podemos sacar un lexema, ¿no es cierto? El lexema podría ser record, pero en el caso segundo ya no es record, ¿no es cierto? Es recuerd. Cambia, ¿no es cierto? Tampoco podemos decir que un lexema vendría a ser rec. No puede ser rec, ¿no es cierto? Porque ya no estamos hablando de un lexema, de una raíz de la cual estamos sacando distintas formas de los verbos. Bien. Nos dice porque no reciben los mismos sufijos flexivos de sus modelos, como en el caso de andar o anduve. Aquí vemos el and, ¿no es cierto? Y podemos conjugar distintas formas, ¿no es cierto? Andaré, andar, anduve, como dice allí, ¿no es cierto? Pero vienen a ser el and. Ahora, aquellos que presentan el participio irregular, como en el caso de escribir o escrito, los que reciben diptongación al ser conjugados como el verbo morir, muerto, ¿ya? ue, y aquellos que cambian totalmente su estructura en sus diferentes conjugaciones, como en el caso de ir, ¿no es cierto? Voy, iba, fui. Muy distintos y no hay una conjugación, ¿no es cierto? Por eso son llamados verbos irregulares. Lo vimos también en algún momento, cuando hacíamos las conjugaciones y los distintos tiempos, ¿no es cierto? En el caso cuando hablábamos de tipos de sustantivos, todo, si se dan cuenta, todo va ligado, ¿bien? Entonces todos estos verbos irregulares, ¿ya? Están dentro de este tipo de conjugaciones dentro de esta clasificación de los verbos. Bien, perdón. Ahora, los pronominales. Nos dice que es el que exige estar acompañado por un pronombre personal átono, ¿ya? El mismo nombre ya nos está indicando, pronominal,
pronominales, ¿no es cierto? Ya pronombres. Nos dice que exige estar acompañado de ese pronombre personal átono como complemento de igual persona que el núcleo sujeto. Peinarse, afeitarse, lavarse, saludarse, tutearse, ¿ya? Hablarse de tú, tutearse. Bien, en el caso de los copulativos, nos dice que son verbos de estado. Hacen parte de ellos ser, estar y parecer. El ejemplo dice, la leche está fría. Son verbos de estado, ¿no es cierto? De un estado de algo. Bien. Nos dice, sin embargo, estos verbos no siempre cumplen una misión de cópula. Pueden ser también verbos predicativos, que ya hemos visto. Y en estos casos van acompañados de un complemento circunstancial, que también hemos visto. El ejemplo dice, la asamblea fue en el salón. Bien. En el caso de los auxiliares, nos dice, son aquellos que sirven para formar tiempos verbales compuestos. Aquí obviamente nos hace mención nuevamente de las perífrasis de la voz pasiva. Sin embargo, en cualquiera de los casos no tiene significado pleno, sino gramatical. Tenemos los incisos vemos haber, ser, estar. En el haber es la forma, es el que forma las formas compuestas de los verbos. No se olviden que el verbo haber, como ya mencionamos, funciona como auxiliar, ¿no es cierto?, para los demás verbos, para hacerlos compuestos, según las formas o las clasificaciones de los verbos que hemos visto, ¿no es cierto? Vimos en formas simples y vimos en formas compuestas. En las formas compuestas la mayoría tiene su conjugación con el verbo auxiliar, que en este caso funciona como auxiliar, haber, ¿no es cierto? Si vemos el verbo cantar en sus distintos tiempos, ¿no es cierto? Dice he cantado, había cantado, hubiese cantado, ¿no es cierto? Vemos la conjugación con el verbo haber. En el caso del ser, es el que ayuda a formar la voz pasiva. El ejemplo dice, el orador fue escuchado por el pueblo. Vemos el tema de fue, ¿no es cierto? Ya vemos en tiempo pasado, pero sigue siendo el ser. En el caso del estar, es el que aparece en las perífrasis de gerundio. Están cortando árboles maderables. Están, ¿no es cierto? No se olviden los gerundios, acción del momento, acción que se está llevando a cabo. Y el ejemplo es claro, dice, están cortando árboles maderables. Es una acción que se está llevando a cabo en ese momento, ¿no es cierto? Bien. Los defectivos nos dice que son aquellos que carecen de algunos tiempos o de algunas personas. Justamente su nombre lo menciona, ¿no es cierto? Defectivos. Tienen algún defecto del verbo. No tienen algunos tiempos y no tienen algunas personas dentro o la formación de palabras para conjugarlos con algunos verbos o algunos pronombres o tiempos. Por ejemplo, dice atañer, que se usa solo en las terceras personas. Atañe, atañen, ¿no es cierto? En el caso de abolir, tenemos solo abolieron. Estamos hablando de terceras personas, pero en el caso plural. Agredir, solo agredieron. Luego tenemos el soler, o solía, o solíamos. O en el caso de transgredir, vemos que tenemos el transgredieron.
Bien, no se olviden que el transgredir vendría a ser como una forma infinitivo, ya, tercera conjugación en el ir, para hacer alusión, hacerlo defectivo, transgredieron. Bien, en el modo impersonal, los verbos no admiten sujeto porque no están referidos a ninguna persona en particular. Por eso dice impersonal. Estas formas se pueden dar de tres maneras distintas. Con verbos que indican fenómenos naturales, con el pronombre se más el verbo en la tercera persona de singular, o con los verbos hacer y haber. Veamos con los verbos que indican fenómenos atmosféricos. Se conjugan en tercera persona del singular, que nos dice llueve, nieva, truena, graniza, diluvia. Estamos haciendo alusión de una tercera persona, ¿no es cierto? Cuando decimos llueve, no le estamos hablando a la lluvia, ¿no es cierto? Estamos hablando entre una primera y segunda persona de una tercera persona. No se olviden que esto hablamos ya sea de pronombres personales, pronombres átonos, podemos hablar o conjugar para hacernos referirnos a alguna persona o alguna cosa. Objeto, dice el concepto. Bien, el ejemplo dice, en Santa Cruz llueve constantemente en verano. ¿No es cierto? Estamos haciendo alusión a una tercera persona. Ahora, cuando hablamos de la tercera persona, en el caso del se y tercera persona en singular, la forma impersonal vendría a ser para ocultar el sujeto. Por ejemplo, aquí dice, aquí se come bien. Otro dice, se dice que no saldrá elegido. Estamos utilizando el se, ya, para hablar de una tercera persona. En este caso estamos hablando, en el primer ejemplo, de lugar. Y en el segundo ejemplo, estamos hablando de persona, pero no estamos indicando quién, ¿no es cierto? Porque al decir se dice que no saldrá elegido, el elegido ya nos está dando una pista de qué pronombre estamos hablando, ¿no es cierto? Se dice que no saldrá elegida. Ahí también nos da una pista de qué pronombre estamos hablando. ¿Bien? En los verbos hacer, haber, ser y estar se conjugan en la tercera persona de singular. Hace frío, hay nieve, niebla, es tarde ya, está de noche, ¿no es cierto? De esa forma estamos haciendo la conjugación de estos verbos para no hacerlo de manera personal, sino impersonal. No hacerlo de manera subjetiva. ¿Bien? La voz pasiva. Hace un momento lo mencionamos, pero aquí indica que la voz pasiva se llama, voz pasiva al uso de la perífrasis verbal. Tenemos el ser más el participio más un por, donde las construcciones del significado pasivo en las que el sujeto no es agente, sino receptor de la acción verbal. El participio concuerda en género y número con el sujeto paciente. Una oración pasa de activa a la pasiva de la siguiente forma. Cuando es activa, nos dice, los docentes escribieron una carta. Pasa a forma pasiva y dice, una carta fue escrita por los docentes. Ahí vemos que se transforma en voz pasiva, ¿no es cierto? Cuando estamos en activa, estábamos mencionando y estábamos dando alusión de un núcleo que vendría a ser los docentes, ¿no es cierto? Y el verbo de escribir, ¿no es cierto? Pasa a escribieron, a su género, como dice, va acorde al género y número del núcleo o del sujeto del cual estamos hablando, por eso se transforma en varios. Los docentes escribieron una carta. Pierde ese significado, ya, deja de ser activa, cuando estamos dando alusión, una carta fue escrita por los docentes. Ahora ya estamos dando alusión a la carta, ¿no es cierto? Bien. Ahora, en el caso de las pasivas con C, llamada también pasiva refleja.
se forma con el pronombre se más un verbo transitivo en su forma activa, conjugado en tercera persona singular o plural. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, esta casa se construyó en 1935. El otro dice, se suspende el examen. Se alquilan habitaciones. La bebida se agotó. Se agotaron las bebidas. Vemos de forma pasiva el se, ¿no es cierto? Y sí, estamos dando formas con pronombre, ¿ya? Y un verbo transitivo, ¿ya? Un verbo de transición. Bien. Las perífrasis verbales. Es un rodeo de palabra mediante el uso de verbos. Hay dos clases, en infinitivo y en gerundio. En infinitivo, estructurado por un verbo en su forma flexiva, o sea, conjugado, más una preposición o una conjunción, más un verbo en infinitivo con el que forma una unidad verbal. O sea, como ya explicamos la perífrasis, ¿no es cierto? Es la unión que se da en el verbo, ¿no es cierto? En este caso, en el infinitivo de voy a comprar una casa, sería lo mismo de compraré una casa, ¿no es cierto? Está haciendo la conjugación en el mismo verbo infinitivo de la primera conjugación ar del verbo de los infinitivos. Ahora, para la perífrasis de gerundio, siempre expresan un contenido en su curso. Las más usadas se construyen con verbos de movimiento. Andar, ir, seguir, venir, estar, más el gerundio. Bien, o sea, esta forma los verbos transformados en gerundio de la acción del momento. No se olviden del gerundio, viene a ser la acción del momento. Por ejemplo, dice vino cantando, ¿no es cierto? Bien. Con esto finalizaríamos la unidad 7. Quiero preguntarles si tienen dudas sobre lo que acabamos de ver. Te quería que me por el caso de la perífrasis. Perdón, Samuel, no la escuché muy bien. Sobre la perífrasis. Sobre perífrasis. Sí, sobre lo estaba aplicando lo último. Ya. En esta, la perífrasis, como dijo su compañero, ya. Aquí en el concepto dice, es un rodeo de palabras mediante el uso de los verbos. O sea que es una palabra que va añadida en el verbo, ¿ya? Para darle una función de pronombre, como un pronombre dentro del mismo verbo para saber de quién estamos hablando. Por ejemplo, ahí dice en la perífrasis de infinitivo, dice voy a comprar. Al decir voy, estoy hablando del yo, primera persona, ¿no es cierto? O en el caso, si vamos a hablar de una segunda persona, diría va a comprar, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de la segunda persona. Para que sea una perífrasis, ¿ya? Ese voy a o va a comprar, ¿ya? Ese va a o voy a tiene que estar dentro del verbo. Entonces, ¿cómo es la forma del verbo? Si sabemos que es comprar, para decir va a comprar, ¿no es cierto? ¿Cómo transformaríamos va a comprar en una sola palabra? Ya no sería compraré, porque el compraré, el está haciendo alusión a mí. Entonces, para decir va a comprar, yo estoy hablando ya de una segunda persona, ya cambiaríamos a comprará una casa, ¿no es cierto?
ese viene a ser ahí la perífrasis, ¿ya? La unión, por eso dice rodeo de palabras en el verbo, ¿no? Entonces, como decía su compañero, es una forma de mencionar el pronombre o mencionar la persona dentro del verbo. Bien, sin necesidad de escribir voy a o va a, directamente el verbo. Bien, sea en el caso infinitivo o en el caso gerundio. En el caso del gerundio vendría a ser la acción en momento. Por eso dice vino cantando. Podría decir voy cantando, ¿no es cierto? Estamos hablando de primera o segunda persona, pero con la acción que se está llevando a cabo. Bien. Es lo mismo si utilizáramos los otros ejemplos, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta, por decir, en el caso de venir, digamos, ¿no? Podría estar diciendo estoy viniendo o está viniendo, ¿no es cierto? Estamos haciendo la acción de que se está llevando a cabo. Bien, a eso se refiere en el caso de la perífrasis, ¿ya? La unión de pronombres, de otras palabras, uniéndolo en el mismo verbo para formar una sola y hacer mención de quién estamos hablando. ¿Bien? ¿Hay más dudas? No sé si se resolvió la duda con la explicación o no. Bien. Bueno. Veremos la lista. Enseguida vamos a pasar la lista. Bien. Deme un segundo. Listen, Dígame. bueno, mi nombre es Betty González. Tuve que ingresar con el dispositivo de mi esposo. Ya. Esa que está figurando ahí su nombre. Es que esta aplicación no puede entrar con mi teléfono. El meeting de Google es el que no puedo entrar, me dice. Sí. Ya. Bueno, si es a través de su aplicativo, bueno, en este caso ya no es irrelevante, ¿no? Pero creo que la ha tenido. ¿Ha podido ingresar antes? Sí, ingresaba normal, pero era con otro dispositivo igual, ¿no? Pero hoy tuve que quedarme en mi casa porque ya me conectaron el internet, pero ya no pude ingresar. Ya, entonces José Carlos vendría a ser Betty Betty González, me dice, ¿no? Exactamente, Lisa. Ya, ok. Bien. Ok, Pero vamos. puede agregar su cuenta al dispositivo. Sí, correcto, eso le iba a mencionar justamente, ¿no? Puede añadir una cuenta al dispositivo y tener, pueden haber dos, llamémosle dos correos. Sí, puede escoger cualquiera de los dos. Puede haber, es una opción múltiple que da Google. Sí, correcto. Bueno, a mí me sirve mucho más esta aplicación y justamente el Zoom es limitado, tiene su tiempo, ¿no es cierto? Y aparte hay que pagar aparte para tener más tiempo de lo requerido. Entonces, para no cortar la clase, yo prefiero hacerlo un solo. Entonces, el Meeting o el Meet de Google permite hacer esta acción sin necesidad de interrupción y, bueno, presenta prácticamente las mismas herramientas del Zoom y, bueno, funciona mucho más antes que el Zoom haya sido conocido. Bien. Bueno, de todas formas, sí, tomado en cuenta, no hay problema. Buena la aclaración porque iba a empezar a tomar lista. ¿Ya? Voy a llamar a quienes tengo conectados aquí y me van a indicar su presencia. Bien, empecemos. Gracias. Ya, no hay por qué. Ariane Cuellar. Presente, listen. Ok, gracias. Carlos Orellana. Presente, listen. Ya. Jimena Ramírez. Presente. Gracias.
Bueno, aquí ya lo tengo. El Lady Masai. Yo sé que está, pero estaba contestando. No sé si continúa. Maricruz. Presente, presente, Lice. Ya, ok. Mauricio Pessoa. ¿Está presente Mauricio? Vamos a saltar. Mayra Andrea Huanca. Presente, Lice. Gracias. Mili Chávez. Presente, Lice. Gracias. Miguel Ángel, ya sé que está. Samuel sigue presente. No me dijo si resolví su duda. Samuel Guzmán. Ya no está. Sí, sí, Listen. Claro. Ah, ya, ok. Quedó claro, Listen. No decía. Ya, ok. Shirley ¿Me Jaimes. escuchó? Sí, le escuché, Samuel. Le entendí. Gracias. Presente, listen, Shirley. Ya, gracias. Stephanie Caballero. Presente, Listen. Ya, gracias, Stephanie. No me respondió Stephanie si pudo hacer todos los cuestionarios. Quedó pendiente eso en mi WhatsApp. Ah, sí, Listen, hice hasta el acento. Pude hacerlos. Ya, Gracias, Listen. ok. ¿Subió ya los otros cuestionarios? Sí, eso justamente les iba a mencionar ahorita. Vamos a hacer, como ya hemos terminado el 7, vamos a hacer el 6 y el 7, ya, como un mix, ya. Entonces vamos a hacer los dos al mismo tiempo, ya los voy a habilitar para que se puedan hacer, pero obviamente uno posterior a otro, ¿no? Entonces ambos van a tener al mismo tiempo y todo lo demás, ya. Me disculpo que tenía que subir el 6, pero tuve unos pequeños inconvenientes durante estos días, no he podido hacerlo, que es algo parecido como el que tuve el tema de los videos. Es por eso que los videos lo he dejado hasta la mitad del tema 6, ¿ya? Pero estoy retomando y mañana por favor ya van a tener los cuestionarios y también los videos, ¿ya? Bueno, Bueno, Listen, gracias. ya no hay por qué. De último tenemos a Juliana Claure. Presente, Lice. Ok, gracias. Bueno, Mauricio creo que sí estaba respondiendo. Sí, estoy aquí. Sí, Ya. es que se me va el internet por rato, dicen. Ya, no hay problema. Después Lady quedó pendiente, no nos respondió si estaba presente. Creo que no. Bueno, estaba presente, estaba respondiendo. Bueno, ok, bueno, eso sería por hoy. Ya lo vamos a dejar hasta aquí y mañana vamos a continuar con la unidad 8, ya, que ya nos toca ver el tema de los adverbios. Bien, ya estas unidades ya son un poco más cortas. Vamos a pasar inmediatamente a la 10 también, al tema de la proposición. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas y preguntas, aquí estaremos quedando. Bueno, Listen, gracias. Ya, bueno, buenas noches entonces a todos y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Listen. Buenas noches, Listen. Buenas Hasta noches. luego, listen. Hasta luego.